Conduje 11 horas hasta la reunión familiar con mis dos hijos. Cuando llegué, mi tía me miró y dijo, ¿quién te invitó? Esto es para la familia de verdad. Mi mamá estaba justo ahí y no dijo nada. Subí a mis hijos de nuevo al coche, luego llamé a mi abuela. 48 horas después, toda la familia me estaba rogando que volviera. Me llamo Emily. Tengo 34 años. Y el julio pasado, mi familia me dijo que no era parte de la verdadera familia. En mi cara, delante de mis hijos. Mi tía Brenda bloqueó la puerta principal de la granja de mi abuela, me miró directamente a los ojos y dijo, ¿quién te invitó? Esto es para la verdadera familia. Mi madre, Linda, estaba de pie a 1 metro detrás de ella. No dijo ni una palabra. Ni siquiera levantó la vista. Acababa de conducir 11 horas desde Nashville con mis dos hijos, Ethan, de 7 años, y Sophie, de 4. Estaban quemados por el sol, soñolientos y emocionados por ver a primos que no habían visto en 3 años. En cambio, mi hijo vio cómo rechazaban a su madre como a una extraña. Mi hija se escondió detrás de mi pierna. No grité. No rogué. Volví a subir a mis hijos al coche, conduje 1 kilómetro por la carretera e hice una sola llamada. 48 horas después, las personas que me cerraron la puerta me estaban llamando para rogarme. Ahora, permíteme llevarte de vuelta a la mañana del 11 de julio, el día en que me desperté a las 4 de la madrugada, empaqué el coche y comencé el viaje de 11 horas que lo cambió todo. A las 4 de la madrugada Nashville todavía estaba oscuro. Saqué a Sophie primero. No se despertó, solo se acurrucó en su asiento de coche como una coma. Ethan salió solo, con la mochila en un hombro, los ojos medio cerrados. Mamá, es de noche, susurró. Lo sé, cariño. Tenemos un largo viaje. Había empacado el coche la noche anterior. Trajes de baño, protector solar, el balón de fútbol nerd de Ethan, el conejo de peluche de Sophie sin el que no duerme, y una fuente cubierta de papel de aluminio con ensalada de patatas. La receta de mi abuela, la que me enseñó cuando tenía 12 años, de pie en un taburete en su cocina en Colton, Georgia. 11 horas, 1126 kilómetros. 2 paradas en gasolineras. Una porque la vejiga de Ethan es del tamaño de una nuez. Una porque Sophie necesitaba galletas Goldfish o el asiento trasero se iba a convertir en una zona de guerra. No había ido a la reunión en 3 años. El año anterior a mi divorcio, fui sola porque mi ex dijo que él no iba a la familia de ella. Los 2 años siguientes, no pude librarme del trabajo. Turnos nocturnos consecutivos en la sala de emergencias. No me importaba el calendario familiar. Este año, cambié turnos con 2 compañeros de trabajo. Cobré un favor que había estado guardando durante 18 meses. Quería que mis hijos conocieran a sus primos, a sus tíos, la tierra de su abuela. Entramos en Colton a las 4:15 de la tarde. Pude ver los coches desde el final del camino de tierra. 8, 10, quizás 12 vehículos aparcados sobre el césped. Música country flotaba entre los árboles. Alguien había colgado luces blancas a lo largo de la barandilla del porche. Ethan apretó la cara contra la ventana. Mamá, ¿toda esta gente es nuestra familia? Dije, sí. Estaba equivocada. Llevaba a Sophie en la cadera. Ethan caminaba delante de mí, con el balón de fútbol nerd bajo el brazo, ya escaneando el patio en busca de niños de su edad. Llevaba la ensalada de patatas en la mano libre. Subimos los escalones del porche, los mismos escalones que había subido cada verano desde que tenía 6 años. La puerta mosquitera se abrió. Mi tía Brenda llenó el marco de la puerta. No se hizo a un lado. No sonrió. Me miró a mí, luego a los niños, luego por encima de su hombro hacia la sala de estar donde podía escuchar 15, quizás 20 voces superpuestas. Risas, el tintineo del hielo y los vasos. Luego se dio la vuelta y lo dijo lo suficientemente alto para que cualquiera en un radio de 3 metros lo escuchara. ¿Quién te invitó? Esto es para la verdadera familia. Mis manos se adormecieron. La ensalada de patatas casi se me cae. Ethan dejó de caminar. Me miró con esa expresión que tienen los niños cuando saben que algo anda mal pero no tienen el vocabulario para ello.
Sofie volvió la cara hacia mi cuello. Miré por encima del hombro de Brenda. A 1 metro detrás de ella. Mi madre, Linda Everett, de 58 años, sosteniendo un vaso de té dulce, con los ojos fijos en el suelo. Mamá. Nada. No levantó la vista. No se movió. Tomó un sorbo de su té. Le di 5 segundos. Los conté. 1, 2, 3, 4, 5. No me dio nada. Brenda seguía allí, con una mano en el marco de la puerta como un portero de un club donde yo no cumplía con el código de vestimenta. Detrás de ella, la música seguía sonando. Alguien se rió. El olor a barbacoa flotaba a través de la pantalla. La mano de mi hijo encontró la mía. Sus dedos temblaban. No grité. No discutí. Subí a Sofie más arriba en mi cadera, tomé la mano de Ethan y me di la vuelta. La ensalada de patatas se quedó en la barandilla del porche. No iba a volver a llevarla. Caminamos hacia el coche. La grava crujía bajo nuestros zapatos. Detrás de nosotros, la puerta mosquitera se cerró. Nadie nos siguió. Abroché a Sofie. Mis manos estaban firmes porque tenían que estarlo. He puesto vías a pacientes de trauma mientras las alarmas gritaban a mi alrededor. La memoria muscular no se preocupa si tu corazón se está rompiendo. Ethan subió a su asiento sin decir una palabra. Puso el balón de fútbol Nerf en el suelo y miró por la ventana. Salí del camino de entrada, pasé la fila de coches aparcados, giré en la carretera del condado, conduje exactamente 1 kilómetro, me detuve debajo de un nogal donde el arcén era lo suficientemente ancho, motor apagado, manos en el volante. Sofie ya estaba dormida. Había estado despierta desde las 4 de la madrugada y su cuerpo no distinguía entre una siesta de viaje por carretera y una retirada. Ethan habló primero, bajo, con cuidado. Mamá, hicimos algo mal. Me di la vuelta y lo miré. No, cariño. No hicimos nada malo. Él asintió. No me creía del todo, pero confiaba en mí lo suficiente como para dejarlo pasar. Me senté allí durante 2 minutos. Luego cogí mi teléfono, desplacé la pantalla pasando el nombre de Brenda, el de mamá, el de David, pasando a cada persona que estaba dentro de esa casa comiendo comida pagada por una mujer que ni siquiera estaba allí. Toqué un nombre, abuela Eleanor. No llamé para llorar. Llamé porque mi abuela era la única persona en esta familia que merecía saber la verdad. Contestó al segundo timbrazo. Su voz era cálida, un poco cansada. Le habían operado de la cadera 2 semanas antes, y los analgésicos la ponían somnolienta por la tarde. Emily, ¿qué tal la reunión, cariño? Ethan ya probó el pastel de durazno. Abrí la boca. No salió nada. Me senté en el arcén de una carretera del condado, mi hija durmiendo detrás de mí, mi hijo mirando sus zapatos, y no pude encontrar ni una sola palabra. Emily, ¿estás ahí? Estoy aquí, abuela. ¿Qué pasa? Suenas diferente. Se lo conté. Claramente. Sin lágrimas, sin adornos, solo los hechos, como si estuviera registrando el historial de un paciente. Llegamos a las 4:15. Brenda abrió la puerta. Brenda dijo, esto es para la verdadera familia. Ethan lo oyó. Sofie estaba en mis brazos. Mamá estaba justo allí. Mamá no dijo nada. Silencio. Uno largo. Pude escuchar el reloj en la pared de la abuela Eleanor, el viejo regulador que tenía desde antes de que yo naciera. Brenda dijo eso, ¿no fue una pregunta delante de los niños? Sí, señora. Y tu madre, Linda, estaba allí mismo, a 1 metro de distancia, sosteniéndote dulce. Otro silencio. Entonces la abuela Eleanor exhaló, lenta, controlada. La forma en que respira cuando toma una decisión, no cuando procesa un sentimiento. Escúchame. Lleva a esos niños al Camp 13 en la ruta 9. Regístrate. Te llamaré en 2 horas. No contestes ninguna otra llamada esta noche. ¿Me oyes? Sí, señora. ¿Y Emily? Sí.
No hiciste nada mal. No cargues con eso ni un segundo. Colgó. Me senté bajo ese nogal y reconocí ese tono. La había escuchado exactamente una vez antes, hace 20 años, cuando el abuelo Richard falleció y alguien intentó presionarla para que vendiera las tierras. Esa persona ya no tiene tierras. El Camfertín en la ruta 9 olía a cloro y limpiador de alfombras. Ethan se sentó en el pequeño escritorio y abrió su cuaderno de dibujo. Sophie se despertó lo suficiente como para pedir zumo, luego volvió a dormirse, abrazando su conejo en la cama más cercana a la ventana. Me senté en el borde de la otra cama y miré la pared. Si no decía nada, si dejaba que esto pasara como todas las demás pequeñas ofensas habían pasado, esto es lo que sucedería. Brenda seguiría organizando la reunión, seguiría decidiendo quién contaba. Mis hijos crecerían escuchando la palabra familia y preguntándose por qué no los incluía a ellos. Y mi madre seguiría eligiendo el camino de menor resistencia, lo que siempre significaba elegir a Brenda. Pero había algo más, algo en lo que no había pensado en años. El fideicomiso familiar Puig. La abuela Eleanor lo estableció después de la muerte del abuelo Richard. Usó el dinero de la venta de 80 acres de tierras de cultivo a un promotor. Cada beneficiario recibía un desembolso anual. Había estado en la lista desde que tenía 22 años. Pero nunca había manejado el dinero yo misma. Cuando era joven y no tenía una dirección permanente, mamá me ofreció recibir mi parte y guardarla para mí. Firmé un formulario. Tenía 22 años y confiaba completamente en mi madre. Eso fue hace 12 años. Nunca había revocado ese acuerdo. Nunca había preguntado al respecto. Cada vez que lo mencionaba, mamá decía, Brenda se encarga de las finanzas de la familia. No te preocupes. Ahora, sentada en una habitación de motel a 96 kilómetros de una casa de la que acababa de ser expulsada, empecé a hacer cálculos. Debería haberlos hecho hace años. 3 años de desembolsos que nunca había visto. Ni un depósito, ni un cheque, ni una palabra. ¿A dónde fue mi dinero? A la mañana siguiente, hice café instantáneo de la recepción del motel y abrí mi teléfono. El chat grupal familiar tenía 47 mensajes nuevos. Brenda había publicado a las 9 de la noche anterior, una hora después de que me fuera, un carrusel de fotos. La mesa larga en el porche de la abuela Eleanor cubierta con tela a cuadros y llena de comida. Niños corriendo por el césped con bengalas. El tío David en la parrilla, las pinzas levantadas como un trofeo. Y mi madre, Linda, sentada en una silla plegable, sonriendo, riendo, sosteniendo el bebé de alguien, sonriendo. Horas después de ver a su hija ser rechazada en la puerta. El pie de foto de Brenda, la reunión fue maravillosa este año. Muy bendecidos de tener a la verdadera familia unida. Dios es bueno. 47 mensajes debajo. Emojis de corazón. La mejor hasta ahora. Ya los extraño a todos. No puedo esperar al año que viene. Desplacé la pantalla por cada uno de ellos. Ni una sola persona preguntó dónde estaba yo. Ni una sola persona escribió, oye, Emily no venía. Ni una. 23 adultos en ese chat grupal. La mayoría de ellos me habían visto en reuniones desde que usaba pañales. Había cargado a sus bebés, enviado tarjetas de cumpleaños a sus hijos, enviado flores cuando la esposa del tío David tuvo una cirugía. Y cuando desaparecí de una reunión a la que había conducido 11 horas para asistir. Ni uno solo de ellos se dio cuenta o se preocupó lo suficiente como para preguntar. Dejé el teléfono, cogí mi café. Estaba tibio y no sabía nada. Ethan levantó la vista de su cuaderno de dibujo. Había dibujado una casa con un gran porche y figuras de palitos de pie frente a ella. 2 de las figuras, una alta y una pequeña, estaban a un lado, separadas del grupo. Me vio mirando. Cerró el libro. Mi teléfono sonó a las 10:30 de la mañana. El tío David. Por un segundo, pensé, finalmente, alguien se dio cuenta. A alguien le importa. Emily. Oye, mira. Me enteré de lo que pasó ayer con Brenda en la puerta. Eso no estuvo bien.
Me senté en la cama del motel y esperé porque en mi familia, eso no estuvo bien nunca es la frase completa. Siempre hay un pero. Pero ya sabes cómo es Brenda. Se pone territorial con la reunión. Ha estado estresada con la planificación. Ella tiene buenas intenciones en el fondo. Quizás el año que viene solo. Les dijo a mis hijos que no son familia de verdad, tío David. Pausa. Mi hijo me preguntó anoche si había hecho algo mal. Tiene 7 años. Dibujó una casa con todos dentro y nosotros afuera. Tiene 7 años. Pausa más larga. Lo oí tragar. Bueno, hablaré con ella. Suavizaré las cosas. Ahí estaba, el guión familiar. Alguien se comporta terriblemente. Alguien más dice, hablaré con ellos. Nadie habla realmente. Nada cambia. Se espera que la persona herida espere en silencio hasta el año siguiente, cuando será herida de una manera ligeramente diferente. No hables con ella, tío David. Ponte frente a ella. Hay una diferencia. Él no supo qué decir a eso. Pude oír a su esposa murmurando algo en el fondo, probablemente diciéndole que terminara. Mira, Emily, veré qué puedo hacer. Está bien, solo dale tiempo. Colgó y entendí algo claramente por primera vez. David era el mejor de ellos, el más amable, el más decente, e incluso el mejor de ellos eligió veré qué puedo hacer en lugar de estoy contigo. No podía esperar a que nadie salvara esto. Esa tarde, mientras Sophie dormía y Ethan veía dibujos animados con el volumen bajo, volví a llamar a la abuela Eleanor. Contestó de inmediato. He estado esperando tu llamada. Abuela, necesito preguntarte algo sobre el fideicomiso. Adelante. ¿Sigo figurando como beneficiaria? Claro que sí, cariño. Tú, tu mamá, Brenda, David y otros 6. ¿Por qué? El desembolso, el anual. ¿Cuánto es por persona? $4,200 cada julio. Douglas Hallis lo maneja. Lo ha hecho durante 15 años. Cerré los ojos. $4,200 al año. 3 años desde que me mudé a Nashville. Eso eran $12,600 que nunca había visto. Abuela, no he recibido ni un céntimo en 3 años. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que le hubiera escuchado antes. No era de confusión. No era de tristeza. Era el silencio de una mujer a la que acaban de decir que alguien robó de su mesa. Dilo de nuevo. 3 años. Nada. Ni un depósito, ni un cheque, ni una llamada al respecto. Mamá dijo que Brenda se encargaba de las finanzas de la familia y que no me preocupara. La oí dejar algo, un vaso quizás, colocado lenta y deliberadamente sobre una superficie de madera. Douglas Hallis va a recibir una llamada mía en los próximos 10 minutos. Abuela Emily, déjame encargarme de esta parte. Tú cuida a esos niños. Yo me encargo del resto. Colgó. Sin despedidas, sin formalidades. Solo una mujer que había sobrevivido 70 años gestionando tierras, dinero y una familia llena de personalidades, y que acababa de enterarse de que alguien había estado jugando con las 3 cosas. Me senté allí sosteniendo el teléfono, y por primera vez en 2 días, no solo estaba herida, estaba prestando atención. Ok, necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Si todavía estás conmigo, si alguna vez descubriste que alguien de tu familia te estaba ocultando algo, algo que era legítimamente tuyo, deja la palabra verdad en los comentarios. Quiero ver cuántos de nosotros hemos pasado por esto. Y si esta historia te resuena mucho, compártela con alguien que necesite escucharla ahora mismo. Muy bien, volvamos a lo que pasó después. Porque la abuela Eleanor apenas estaba comenzando. No supe de la abuela Eleanor durante el resto de ese día. Me dijo que no contestara otras llamadas, y no lo hice. Pero pude sentir que algo se movía. La forma en que sientes que se acerca una tormenta antes de que el cielo cambie. Esto es lo que supe después. Douglas Hallis había sido el abogado de la familia Puig durante 15 años. Gestionaba el fideicomiso,
preparaba los desembolsos anuales y mantenía los libros limpios. Cuando la abuela Eleanor lo llamó esa tarde, sacó los registros en menos de una hora. Los desembolsos se habían enviado cada julio, tal como la abuela Eleanor había instruido. Pero aquí está la cosa, mi parte y la de mi madre fueron depositadas en la misma cuenta, la cuenta corriente de Linda. Ese acuerdo se remontaba a un formulario que había firmado cuando tenía 22 años, autorizando a mi madre a recibir fondos en mi nombre. Nunca lo había revocado. Ni siquiera había pedido una copia. Durante los primeros 9 años, me dijeron que el dinero se estaba ahorrando para mí. Luego me casé, luego me divorcié, luego me vi enterrada en el trabajo y la monoparentalidad, y dejé de preguntar. Mi madre dijo que Brenda se encargaba. Brenda no me dijo nada en absoluto. Alice rastreó los depósitos. La cuenta de Linda recibió ambas partes cada año, pero el dinero se movía rápido, retirado o transferido a los pocos días de llegar. A dónde fue después de eso, no pudo decirlo solo con los registros del fideicomiso, pero el patrón era claro. Entraba y salía, y nada de eso me llegó a mí. La abuela Eleanor escuchó todo esto. Luego le dio a Alice 2 instrucciones. Primero, preparar un aviso que congele todos los desembolsos del fideicomiso familiar Puig, con efecto inmediato. Segundo, redactar una enmienda a su testamento que elimine a Brenda Puig y Linda Everett como beneficiarias. Le dijo que quería ambos documentos listos por la mañana. Mi teléfono vibró a las 11 de la noche. Un mensaje de texto de un número que casi no reconocí. Ashley, la hija de Brenda, de 28 años. Habíamos sido cercanas de niñas, nos habíamos distanciado cuando su madre empezó a manejar las cosas. Lamento lo de ayer. Eso estuvo mal. Quería decir algo, pero no lo hice. Lo siento, le respondí, pero no lo hiciste. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer. Lo sé. Debí haberlo hecho. ¿Puedo llamarte? Salí al balcón del motel. El estacionamiento estaba vacío. El calor de Georgia todavía se aferraba al cemento a las 11 de la noche. Ashley habló en voz baja. Pude oír una puerta cerrarse. Estaba en casa de Brenda, probablemente encerrada en un baño. Mi mamá ha estado haciendo esto durante años, Emily. No solo contigo. Ella controla quién viene, quién no. Ella decide quién está dentro y quién fuera. Y el dinero, el presupuesto de la reunión. La abuela Eleanor le da 15,000 cada año para el evento. No cuesta 15,000. Cuesta la mitad, quizás menos. Me apoyé en la barandilla. ¿Por qué me dices esto? Porque mi mamá miró a tu hija a la cara y le dijo que no es familia de verdad. Sophie tiene 4 años. Emily, 4. Yo estaba en la cocina y lo escuché a través de la puerta mosquitera y simplemente. No puedo fingir que está bien. He estado fingiendo durante demasiado tiempo. No respondí de inmediato. Estaba haciendo los cálculos. $7,000 al año. Escamoteados del presupuesto de la reunión. ¿Durante cuántos años? Ashley añadió una cosa más antes de colgar. Su voz bajó aún más. La abuela Eleanor llamó a mi mamá hace unos 20 minutos. Nunca había oído a mamá sonar así antes. ¿Sonar cómo? ¿Asustada? Linda llamó a las 7:30 de la mañana siguiente. Yo ya estaba levantada desde las 5. Las enfermeras de urgencias no duermen más allá de las 5, ni siquiera en los peores días de sus vidas. Emily. Su voz era tensa, controlada. No la voz de una mujer a punto de disculparse. La voz de una mujer a punto de gestionar una situación. ¿Qué le dijiste a tu abuela? Vertí agua en la cafetera del motel, pulsé el botón. Le dije la verdad. No tenías derecho a arrastrarla a esto. Esto es entre familia. Casi me río. Casi. Eso es gracioso, mamá. Ayer no era familia. Estás siendo dramática. Brenda solo intentaba. Mamá. Mantengo mi voz plana.
El mismo tono que uso cuando le digo a la familia de un paciente que las próximas horas importan. Mi hijo me preguntó si había hecho algo mal. Mi hija hundió su cara en mi cuello porque una mujer adulta le dijo que no pertenece. No me digas que estoy siendo dramática. Silencio por su parte. Oí una taza de café tintinear contra una encimera. Estaba en casa de Brenda. Por supuesto que lo estaba. Tu abuela amenaza con congelar el fideicomiso. Está hablando de cambiar el testamento. ¿Entiendes lo que eso significa? Entiendo exactamente lo que significa. Entonces llámala. Arregla esto antes de que vaya demasiado lejos. Arregla esto. 2 palabras que me lo dijeron todo. No estaba llamando porque lo sintiera. Estaba llamando porque el dinero estaba en riesgo. No marcó mi número durante 24 horas después de verme ser rechazada con sus nietos. Pero lo marcó dentro de las 12 horas de enterarse de que su desembolso podría desaparecer. Tuviste 20 años para defenderme. Tuviste 5 segundos en esa puerta. Elegiste nada. Y ahora me llamas a mí para arreglarlo. Ella colgó primero. A las 2:14 de la tarde llegó un mensaje grupal, texto y correo electrónico enviados simultáneamente a cada beneficiario del fideicomiso familiar Puig. 11 personas. La abuela Eleanor no hacía las cosas a medias. Estaba sentada en el suelo del motel ayudando a Sofía a colorear una página de un libro de colorear de una tienda barata cuando mi teléfono se iluminó. Lo leí una vez, luego otra. Soy Eleanor Puig. Escribo para informar a cada miembro de esta familia lo siguiente. Con efecto inmediato, todos los desembolsos anuales del fideicomiso familiar Puig quedan congelados hasta nuevo aviso. He instruido a mi abogado, Douglas Hallis, para que prepare una enmienda a mi último testamento. Brenda Puig y Linda Everett serán eliminadas como beneficiarias hasta que entreguen una disculpa pública por escrito a mi nieta, Emily Everett, y a sus hijos, Ethan y Sophie. Por su conducta en la reunión familiar celebrada en mi casa y financiada por mi fideicomiso. Además, he solicitado una contabilidad completa de los gastos de la reunión de los últimos 5 años, ya que las cifras no coinciden con lo que me fue reportado. Construí este fideicomiso para que esta familia se cuidara mutuamente. No financiaré una reunión que rechace a mi propia sangre. Eleanor Puig. Dejé el teléfono. Sophie levantó la vista. Mami, ¿estás bien? Sí, cariño. Estoy bien. Estaba más que bien. Por primera vez en mi vida, alguien de esta familia había puesto la verdad por escrito. No un susurro en un pasillo, no un vago hablaré con ella, sino una declaración con nombres adjuntos, enviada a todos. Mis manos temblaban. No por miedo, sino por algo que no había sentido en mucho tiempo. La sensación de ser defendida. En una hora, mi teléfono empezó a sonar. Y no paró. El tío David llamó primero. Su voz era diferente ahora. No había un ya sabes cómo es Brenda. No había sugerencias de darle tiempo. Emily, por favor. Tengo que pagar la matrícula de Tyler el mes que viene. Contaba con ese desembolso. ¿Puedes hablar con mamá Eleanor? Explicarle que yo no tuve nada que ver con esto. Luego Chris, mi primo, ¿qué pasó? ¿Por qué está congelado el fideicomiso? Ni siquiera sabía que venías a la reunión. Luego Sara, otra prima, Emily, sé que esta situación es terrible. De verdad. Pero las facturas del ortodoncista de mis hijos. Yo no hice nada malo. Puedes pedirle que al menos libere las partes individuales. Luego la tía Susan, que se casó con la familia hace 30 años, cariño, ni siquiera sé la historia completa, pero David está dando vueltas por la cocina, y necesito que sepas que te queremos. 6 llamadas en 2 horas. Cada una siguió el mismo patrón, un breve reconocimiento de que algo malo había sucedido, seguido de una súplica más larga y urgente sobre el dinero. Escuché cada una. No hice promesas. No di sermones. Simplemente dije lo mismo con calma cada vez, yo no congelé nada. La abuela Eleanor lo hizo. Y lo hizo porque ni una sola persona en esta familia dijo una palabra cuando a mis hijos se les llamó, no familia de verdad, en su puerta. Después de la 6ª llamada,
Apagué mi teléfono. Ethan había dejado de dibujar. Me observaba desde la silla del escritorio con ojos serios. La mirada que pone cuando está catalogando algo que no entiende del todo pero sabe que es importante. ¿Quién sigue llamando, mamá? Familia. Él lo pensó un segundo. La misma familia de ayer. Sí, cariño. Los mismos. Volvió a su dibujo. Una pausa rápida. Necesito preguntarte algo de verdad. Si tu abuela hubiera enviado ese mensaje, congelando todo, nombrando nombres, poniéndolo todo por escrito, ¿te sentirías aliviada o culpable? Porque yo sentí ambas cosas al mismo tiempo, y no sabía en qué sentimiento confiar. Dime en los comentarios, aliviada o culpable. Los leo todos. Muy bien, déjame contarte lo que pasó después porque Brenda no había terminado. 24 horas después del mensaje de la abuela Eleanor, Brenda hizo su movimiento. Un nuevo mensaje apareció en el chat grupal. Su tono repentinamente medido, repentinamente razonable. Esto ha ido demasiado lejos. Reunión familiar esta noche, 8 de la tarde Zoom. Necesitamos resolver esto como adultos antes de que mamá tome decisiones de las que no pueda retractarse. Por favor, todos, únanse. Miré el mensaje. Brenda intentaba recuperar el control de la sala, llevando a la familia a un espacio que pudiera controlar, presentándose como la persona tranquila, la pacificadora, la adulta. No iba a darle el escenario. Luego mi teléfono vibró. Un mensaje de texto privado de la abuela Eleanor. Únete a la llamada, cariño. Yo también estaré allí. A las 7:58 de la tarde, abrí mi laptop en el escritorio del motel. Ethan y Sophie dormían en la cama detrás de mí, un dibujo animado todavía brillaba en la televisión con el sonido apagado. Inicié sesión. 18 recuadros llenaron la pantalla. David y Susan lado a lado. Chris solo en lo que parecía un garaje. Sarah en su cocina. Ashley en un dormitorio. Noté que se había posicionado de modo que la pared detrás de ella estaba en blanco. No quería que nadie supiera en qué habitación estaba. El recuadro de Linda estaba oscuro. Cámara apagada. Solo su nombre. Y en la fila de abajo, la abuela Eleanor, con la cámara encendida, sentada erguida en su cama de hospital en el centro de rehabilitación, el pelo blanco recogido, gafas de lectura puestas. Parecía una mujer esperando una reunión de la que ya había decidido el resultado. Brenda activó el sonido. Llevaba el pelo arreglado, lápiz labial. Se había preparado. Gracias a todos por estar aquí. Mamá, quiero empezar diciendo que te quiero, y creo que ha habido un terrible malentendido. Lo que sea que Emily te haya dicho, ella está exagerando esto. Simplemente dije que la reunión era para la familia. Ella lo tomó de la manera equivocada. La abuela Eleanor no parpadeó. Brenda habló durante 3 minutos. Usó las palabras malentendido 4 veces, contexto 2 veces y de exagerado 1 vez. Mencionó lo mucho que trabaja en la reunión, lo estresante que es la planificación, como nunca lastimaría intencionalmente a nadie. Cuando terminó, el Zoom quedó en silencio. 18 recuadros, 18 caras, todas mirando a una. La anciana en la cama del hospital. La abuela Eleanor se ajustó las gafas. Brenda, ¿has terminado? Sí, mamá. Bien. Ahora, yo hablaré. No levantó la voz. No lo necesitaba. En mi familia, cuando Eleanor Puit habla despacio, escuchas más rápido. Primero, le dijiste a mi nieta que no era familia de verdad. Lo dijiste en mi puerta principal, en mi casa, en una reunión que yo pago, delante de mis bisnietos. Un niño de 7 años y una niña de 4 años te oyeron decir esas palabras. Brenda abrió la boca. Eleanor levantó un dedo. Brenda la cerró. Segundo, llamé a Douglas Hallis ayer. El desembolso de Emily, $4,200 al año, ha sido depositado en la cuenta de Linda durante los últimos 3 años. Emily nunca recibió ni un céntimo. $12,600 del dinero del fideicomiso están sin contabilizar.
Los ojos de David se abrieron. Sara se cubrió la boca. Chris se inclinó hacia adelante en su silla. Tercero, el presupuesto para la reunión que te doy cada año es de $15,000. Douglas revisó las cifras. Los gastos reales promedian cerca de $7,500. Quiero saber a dónde fueron los otros $7,500, Brenda, cada año durante los últimos 5 años. 18 recuadros. Ni un sonido. Pude ver a la esposa de David, Susan, agarrando su brazo fuera de cámara. La cara de Brenda se había puesto blanca. Su boca se movía, pero no salía nada. Y en su recuadro oscuro, la cámara de Linda seguía apagada, todavía escondiéndose. Brenda se recuperó lo suficiente como para hablar. Mamá, eso no son los gastos. Puedo explicarlo. Hubo reparaciones. La barandilla del porche, el problema del séptico, él. No te pedí que repararas nada. La voz de la abuela Eleanor era plana como un nivel. Te pedí que organizaras una cena. Sara intervino desde su recuadro de la cocina. Brenda, solo contesta la pregunta. ¿A dónde fue el dinero? Lo usé para el beneficio de la familia, para la casa de mamá. Todos ustedes disfrutan de esa propiedad cada verano y nadie más levanta un. Brenda. La abuela Eleanor la cortó como un bisturí. Tengo un manitas. Tengo un contratista que he usado durante 30 años. No te pedí que gastaras $1 en mi casa. Ahora siéntate y deja de hablar. Brenda se quedó en silencio, con los labios tan apretados que desaparecieron. La abuela Eleanor volvió su atención al recuadro oscuro. Linda, enciende tu cámara. Pasaron 3 segundos. El recuadro parpadeó. Linda apareció, con los ojos rojos, sentada en lo que reconocí como la mesa de la cocina de Brenda. Linda, ¿sabías que Emily no estaba recibiendo su desembolso? La barbilla de Linda tembló. Yo pensé que Brenda lo estaba manejando. Ella dijo que se aseguraría. ¿Tú pensaste? La abuela Eleanor repitió la palabra como si le supiera mal. También pensaste que estaba bien quedarte en mi puerta y no decir nada mientras tu hermana les decía a tu hija y a tus nietos que no pertenecen. Linda comenzó a llorar en voz baja. No como se llora cuando se siente pena. Como se llora cuando te han atrapado. Te eduqué mejor que esto, Linda, y estás dejando que ese silencio se transmita a tus nietos. Cada cara en esa llamada estaba congelada. David mirando sus manos. Chris negando con la cabeza lentamente, Susan cubriéndose la boca. Yo no dije nada. No lo necesitaba. La abuela Eleanor dejó que el silencio durara 5 segundos completos. Luego se enderezó en su cama de hospital y habló con la cadencia de alguien que lee términos que ya había escrito. Esto es lo que va a pasar. Solo lo diré una vez. Primero, todos los desembolsos del fideicomiso familiar Puig permanecen congelados hasta que Brenda proporcione una contabilidad completa y detallada de los gastos de la reunión de los últimos 5 años. Cada recibo, cada cargo. Segundo, la parte del desembolso de Emily ya no se canalizará a través de la cuenta de Linda. A partir de ahora, va directamente a Emily. Douglas Hallis se encargará de la transferencia de 3 años de desembolsos atrasados, $12,600. Tercero, Brenda y Linda son eliminadas de mi testamento hasta que entreguen una disculpa por escrito a Emily, Ethan y Sophie. Y que lean esa disculpa delante de esta familia, no un mensaje de texto, no una llamada telefónica, sino escrita y dicha donde todos puedan oírla. Cuarto. La reunión del próximo año será organizada por David. Brenda, eres bienvenida a asistir. No eres bienvenida a organizarla. Sara exhaló audiblemente. Chris asintió, lento y deliberado. David parecía un hombre al que le acababan de dar una responsabilidad que no quería, pero que entendía que no podía rechazar. El recuadro de Zoom de Brenda se puso negro. Se había desconectado. Linda seguía en cámara, seguía llorando, seguía sentada en la mesa de Brenda. La abuela Eleanor no había terminado. Tengo 82 años.
Construí ese fideicomiso para que esta familia se cuidara mutuamente, no para que una persona pudiera decidir quién pertenece y quién no. Hizo una pausa, miró directamente a la cámara. Y no sobreviví a la muerte de Richard Puig, a una recesión y a una operación de cadera para ver a mi bisnieta esconderse detrás de la pierna de su madre porque un adulto le dijo que no cuenta. Terminó la llamada. Cerré la laptop. La habitación del motel estaba en silencio. El dibujo animado en la televisión había terminado y vuelto a una pantalla de título, proyectando luz azul sobre la cama donde dormían mis hijos. Ethan se había movido durante la llamada. Su brazo estaba sobre la espalda de Sophie, protector incluso en el sueño, un hábito que había adquirido desde el divorcio, como si se hubiera nombrado a sí mismo su segundo padre sin que nadie se lo pidiera. Me senté en la silla del escritorio y puse las manos en las rodillas. No me sentía victoriosa. No sentía la emoción que la gente imagina cuando escucha una historia como esta. Sentí algo más silencioso, más pesado, como un hueso que vuelve a su lugar. El alivio es real, pero también lo es el dolor. Había pasado 3 décadas intentando ganarme un asiento en mi propia familia. Presentándome, llevando el plato adecuado, riéndome en el momento adecuado, fingiendo no escuchar los comentarios, Emily es fuerte, no necesita ayuda, que era un código para Emily es fácil de pasar por alto. Y hoy, por primera vez, alguien dijo, te hicieron un daño y habrá consecuencias. Mi teléfono vibró. Abuela Eleanor, ¿estás bien, cariño? Sí, abuela, estoy bien. Debí haber prestado más atención. Eso es mi culpa. No, eso es culpa de ellos. Se quedó en silencio por un segundo. Siempre serás familia de verdad, Emily. Todos los días. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Le di las gracias. Nos despedimos. Colgué. Y entonces lloré. No en voz alta. No podía despertar a los niños. Solo en silencio, con la cara entre las manos, los hombros temblando contra el respaldo de la silla. No porque estuviera triste. Porque por primera vez en 3 años, no tuve que explicar por qué importaba. Alguien ya lo sabía. 2 días después de la llamada de Zoom, Ashley me envió un mensaje. Mamá quiere hablar contigo. No te llamará ella misma. Me pidió que te preguntara. Ya estaba de vuelta en Nashville para entonces. Ethan estaba en el campamento de verano. Sophie estaba en la guardería. Yo estaba sentada en la sala de descanso del hospital entre turnos, comiendo una barra de granola y mirando una máquina expendedora como si me debiera algo. ¿Qué quiere, Ashley? ¿Quiere saber si escribe la disculpa? La abuela descongelará todo. Ahí estaba. No, lo siento. No, ¿cómo están los niños? No, ¿podemos hablar de lo que pasó? Solo si hago lo mínimo, volverá el dinero. Yo no controlo a la abuela. Lo sé, pero mamá cree que sí. Cree que eres tú la que mueve los hilos. Di un mordisco a la barra de granola, la mastiqué, la tragué. Ese es el problema, Ashley. Tu madre cree que todo el mundo opera como ella, moviendo a la gente, moviendo hilos, decidiendo quién está dentro y quién fuera. Yo no moví ningún hilo. Le dije la verdad a la única persona que realmente haría algo al respecto. Ashley se quedó en silencio. Luego le dije que no escuchó. Por supuesto que no. Emily, por lo que vale, no ha dormido. Ha estado buscando en los cajones toda la mañana buscando recibos. No creo que encuentre suficientes. No sentí lástima por Brenda. ¿Quería? Una parte de mí quería encontrar la manera de sentir compasión por una mujer que revolvía su propio archivador a las 6 de la mañana. Pero luego recordé la cara de Sophie hundida en mi cuello. El peso de su pequeño cuerpo mientras la llevaba de vuelta al coche. No preguntó por Ethan. No preguntó por Sophie. Preguntó por el dinero. Eso me lo dijo todo. 8 días después de la llamada de Zoom, llegó un correo electrónico de mi madre. Asunto, lo siento. Lo abrí en la mesa de mi cocina después de acostar a los niños. 4 líneas. Emily, lamento que te sintieras herida por lo que pasó en la reunión. Debí haber dicho algo.
Espero que entiendas la posición en la que me encontraba. Espero que podamos dejar esto atrás y volver a ser una familia. Lo leí 3 veces. Luego dejé el teléfono y me serví un vaso de agua. Lamento que te sintieras herida. No lamento haberte herido. No lamento haberme quedado ahí y dejar que mi hermana te humillara. Solo lamento que tuvieras sentimientos al respecto. Espero que entiendas la posición en la que me encontraba. Traducción: espero que sientas lástima por mí en lugar de responsabilizarme. Dejar esto atrás y volver a ser una familia, como si el problema fuera la confrontación, no los años de silencio previos. Reenvié el correo electrónico a la abuela Eleanor sin comentarios. A la mañana siguiente, Eleanor respondió a Linda directamente y me puso en copia. Linda, esto no es una disculpa. Es una petición de perdón sin cambiar. No nombraste lo que hiciste. No asumiste la responsabilidad. Pusiste tu incomodidad por encima del dolor de tu hija. Inténtalo de nuevo. Mi madre me llamó esa tarde. Estaba llorando. ¿Qué quieres de mí, Emily? Dije que lo sentía. Quiero que digas lo que hiciste, no lo que sentí. Tú. Te quedaste en esa puerta. Escuchaste lo que Brenda les dijo a tus nietos, y no dijiste nada. Eso es lo que necesito que escribas. Colgó. Y durante 2 semanas, no volvió a llamar. Pero cuando finalmente lo hizo, todo era diferente. 3 semanas después de la llamada de Zoom, las piezas encajaron. No de forma ordenada. Las consecuencias nunca lo son. Pero claramente, Brenda presentó una contabilidad parcial de los gastos de la reunión. Parcial porque los recibos que reunió cubrían alrededor del 60% del presupuesto. El otro 40%, aproximadamente $37,500 en 5 años, afirmó que había ido a mantenimiento general de la propiedad familiar. La forma educada de Douglas Hallis de decirlo en su informe a la abuela Eleanor, la documentación no respalda los gastos declarados. La respuesta de la abuela Eleanor: Brenda debería reembolsar $22,500, una cifra de compromiso deducida de sus futuros desembolsos durante 6 años. Sin policía, sin abogados más allá de Hallis, un asunto familiar manejado dentro de la familia, pero manejado. Brenda escribió la disculpa. Le tomó 3 borradores. La leyó en una segunda llamada de Zoom familiar. Su voz tensa, la mandíbula apretada, los ojos mirando justo por encima de la cámara en lugar de hacia ella. Se disculpó por las palabras dichas en la reunión y por cualquier discrepancia financiera. Clínica. Cuidadosa. No era remordimiento. Era cumplimiento. Linda escribió una segunda carta. Esta era diferente. Decía, sabía que los desembolsos de Emily no le estaban llegando. Dejé que Brenda me convenciera de que se estaban ahorrando. No hice preguntas porque no quería perder mi lugar en casa de Brenda. Elegí mi comodidad por encima de mi hija. Y lo volví a elegir cuando me quedé en esa puerta y no dije nada. La leí 2 veces. No era perfecta, pero fue lo más honesto que mi madre me había dicho en una década. Mi desembolso llegó directamente depositado en mi cuenta 2 días después. $12,600. Lo puse en una cuenta de ahorros para la educación de Ethan y Sophie. Linda se mudó de casa de Brenda a finales de agosto. Octubre en Nashville a principios de otoño. Los árboles de mi calle apenas comenzaban a cambiar de color. Linda llamó un miércoles por la tarde. Sonaba diferente, más pequeña quizás, pero más estable. Se había mudado a un apartamento de una habitación a 20 minutos del lugar de la abuela Eleanor en Coulton. Trabajaba a tiempo parcial en un centro de jardinería. Estaba, por primera vez en 3 años, no durmiendo bajo el techo de Brenda. ¿Puedo ir a visitarte a ti y a los niños? Me quedé en el mostrador de mi cocina y observé a Ethan por la ventana. Estaba en el patio trasero pateando un balón de fútbol contra la valla, contando sus propios rebotes. Sí, pero no para fingir que no pasó nada. Lo sé. Condujo el sábado siguiente, 7 horas de Coulton a Nashville. Llegó por la tarde cargando bolsas de supermercado, no un gran gesto, solo pollo y patatas y los ingredientes para su única buena receta,
el pollo asado que solía hacer los domingos cuando yo era pequeña. Ethan la saludó cortésmente. Un abrazo que duró exactamente 2 segundos. Él es lo suficientemente mayor para recordar, pero lo suficientemente joven para dejar la puerta abierta. Sophie fue quien detuvo todo. Se quedó en el pasillo mirando a Linda, con la cabeza ladeada, sosteniendo su coneja de peluche por una oreja. Luego dijo, «Ahora abuela es buena». La cara de Linda se desmoronó. No era un llanto de actuación, no era manipulación. El tipo de llanto que surge al escuchar a una niña de 4 años hacer una pregunta que no debería ser necesaria. No me apresuré a consolarla. La dejé sentirlo. Lo necesitaba. Después de un minuto, se secó la cara y se arrodilló a la altura de Sophie. Estoy intentando ser buena, cariño. De verdad que lo estoy intentando. Esa noche, después de que los niños se durmieron, dije lo que necesitaba decir. Podemos reconstruir esto, pero necesito que me elijas cuando sea difícil, no solo cuando sea conveniente. Te cuento esta historia porque alguien ahí fuera necesita escucharla. No la parte de la venganza, no la parte del dinero. La parte donde te das cuenta de que se te permite dejar de audicionar para personas que ya deberían amarte. Conduje 11 horas para que mis hijos conocieran a su familia. Llevé un plato que había hecho con la receta de mi abuela. Me quedé en ese porche con las manos abiertas y alguien que decidió que no era suficiente me cerró la puerta en la cara. Y alguien que decidió que su silencio era más barato que su coraje. Esto es lo que aprendí. Irse no es debilidad. Es el primer límite. Cuando recoges a tus hijos y te alejas de un lugar que no te hará espacio, eso no es huir. Eso es elegirlos a ellos por encima de un asiento que nunca fue ofrecido. Decir la verdad no es manipulación. No tramé. No planeé. Llamé a mi abuela y le conté lo que pasó. Lo que otras personas hicieron con esa verdad fue su responsabilidad, no la mía. Y el silencio ante la crueldad no es pacificación. Es una elección. Mi madre tomó esa decisión en la puerta principal. Le tomó 3 meses entender el costo. No estamos arregladas. Mi madre y yo no tenemos un final de película de Hallmark. Hablamos todas las semanas ahora. A veces es fácil, a veces es cauteloso. Ella vino a Nashville para el Día de Acción de Gracias. Se sentó en mi mesa. Ayudó a Ethan con su tarea. Le leyó un cuento a Sophie antes de dormir. Fue tranquilo y ordinario y fue suficiente. Este julio, volvemos a la reunión. David la está organizando. La abuela Eleanor dice que estará allí esta vez. Cadera nueva y todo. Ethan me preguntó la semana pasada, mamá, ¿vamos a la reunión este año? Le dije, sí, cariño. Y esta vez, nadie estará en esa puerta.